Me sacó. Bueno, muchachos. Eliana, ¿desde cuándo ha tenido entonces Colombia guerrillas? A ver. No, profe, yo no sé, yo desde que yo tengo memoria ha existido, Y eso que eres muy pero no joven, sé, ¿cierto? Y han existido jovencita, profe. bien joven. Y todavía existen, sí, es verdad, todavía existen Sí, las no, guerrillas. todavía hoy en día se ve todos esos grupos al margen de la ley Así haciendo es. daño. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, paralelo a las guerrillas, en Colombia también fueron creciendo otras bandas delincuenciales. Diego, ¿cuáles conoces? Bandas Profe, delincuenciales al margen de la ley. Hola, Miguel. las AUC, Las No, AUC, profe. ¿cuáles otras? ¿Cuáles otras? Miguel, eh, ¿qué otras bandas conoces al margen de la ley? Las Valkyrie, Muy bien. Vanessa, ¿cuál otra conoces? Vanessa. Estrellita, ¿qué bandas conoces al margen de la ley? ELN, no sé. Estrellita, Profe, señora, dime. Vanessa, te escucho. Bueno, no sé si es por el día tan lluvioso que está haciendo. Bueno, entonces esos son los momentos donde Colombia también los ha vivido, que nos llevan a la crisis política que estamos viviendo en este momento. Esos momentos de interpretación nos llevaron también a 4 interpretaciones que son las del conflicto armado. En el conflicto armado hay una guerra civil. Cuando yo hablo de guerra civil, refleja dos panoramas diferentes, ¿cierto? Y se trata de la población civil que sí le ha tocado vivir igualmente la guerra con las guerrillas, ¿cierto? Acá en Colombia, ¿dónde las tendremos? ¿Será que en Popayán la población civil tiene que ver también con esas guerras, con la guerra de las guerrillas? sí, profe. ¿Por qué, Lo que Sí, Vanessa? es profe. la zona del Cauca, el sur del Tolima, el Caquetá, todo eso es afectado, como por la región de Arauca también. Y sin embargo, cuando el 1 de octubre hicimos el segundo plebiscito que tiene la historia de Colombia de 2016, votamos no al Tratado de Paz, ¿cierto? A las propuestas del Tratado de Paz. Mientras que nosotros, pongamos el Quindío, nosotros hemos vivido la violencia de la guerrilla, Miguel Ángel. El Quindío la ha vivido. no, profe. ¿Cómo? Miguel, cuadra el micrófono. Miguel. Señora, En sí, el Quindío hemos vivido profe. atentados de la guerrilla y todo. Bueno, Miguel no tiene bien el sonido. Linda, ¿qué dices tú? Linda, prende el micrófono. Profe, sí, señora. En el Profe, no Quindío se lo hemos supone que sufrido. ahora años hubo como Sí, señora. Un solo atentado. En el No, Quindío, en lo que es Armenia, hace mucho tiempo, eso fue como en los años 90, 91, hubo un solo atentado que se tomaron el batallón Cisneros, que quedaba acá por el Estadio San José, ¿cierto? Fue el único, sí, señora. el más violento atentado que hayan tenido con la guerrilla, desde ahí jamás. Entonces, cuando nos fuimos a ese plebiscito, las regiones que nunca hemos sentido de frente el conflicto armado, votamos no al plebiscito.
Mientras que en zona como el Caquetá, el Putumayo, el mismo Popayán, Pasto ganó el sí para poder firmar lo del Tratado de Paz, ¿cierto? Y ahí encontramos y decimos que desde ahí venimos con un país polarizado, ¿cierto? Y ese país polarizado aún sigue entre nosotros. ¿Cuándo lo vamos a poder unificar? Depende de nuestras clases políticas, solamente depende de las clases políticas. Si las clases políticas no se unen en una sola voz, Colombia va a llegar a otras elecciones dentro de 3 años con la misma polaridad del país, sin que surja nada nuevo. Viene también la guerra contra las sociedades. Diego, ¿tú qué entiendes sobre la guerra contra las sociedades? Profe, es cuando llegan los grupos al margen de la ley, llegan a departamentos, a las personas más vulnerables donde los deshabitan, o sea, los desplazados, donde les dicen tienen que recoger sus cosas y irse sin ningún sin motivo ni nada. Entonces esas son las sociedades que están sufriendo y que siempre han sufrido desde tiempo acá en Colombia. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Dentro de 8 días ustedes me van a contar en Colombia que es una guerra contra la sociedad y una guerra ambigua. ¿Listo? En Colombia, no a nivel internacional, en Colombia. Bueno. En esas 4 interpretaciones del conflicto armado, hay una guerra contra el terrorismo. ¿Quién será que lidera en nuestro país la guerra contra el terrorismo? Estrellita, ¿quién que está? Ah, Vanessa va a hablar. ¿Quién, Vanessa? Está el ELN. Los grupos alzaban armas. De lo de Álvaro Uribe, que por ejemplo decían de todo lo que él hizo en cuanto por allá que sacaban a las personas y eso, de las armas, profe. Pero ¿quién lucha contra ese terrorismo? A ver. Pues se supone que el gobierno, ¿no? El Profe, Estado. ¿A yo través de diría quién? Señor, Ejército. yo diría que de pronto el narcotráfico tiene mucho que ver. Y entonces, ¿pero quién lucha? ¿Quién convoca la lucha? Profe, no es a contra través esos del ejército. Los policías, La parte judicial. Eso es el Estado en cabeza del presidente y todo su gabinete. Pero ¿a través de qué ministerio será que se lidera eso? ¿De defensa? De defensa. A través del Ministerio de Defensa, ¿cierto? Entonces, el Ministerio de Defensa, ¿quién lo compone? El Ejército. ¿Quién más? Estrellita, que le encanta la policía. ¿Quién más? ¿Quién más? Fuerzas Armadas. Los de la Marina también, ¿cierto? Muy bien, la Fuerza Aérea, la Marina, entonces todos ellos, con el líder que es el ministro de Defensa, son los que luchan contra estos grupos, pero sin dejar a un lado, lógicamente, el jefe de jefes, que es ¿quién? Presidente. El presidente, que es el del poder, ¿qué? ¿El presidente cuál de los 3 ramas del poder está? Ejecutivo. No. ¿Quién dijo eso, Andrés? Muy bien. No. Gracias, En el profe. legislativo está el Congreso y la Cámara. Sí, en el Ejecutivo. Muy bien. Bueno. Luego viene los años 80 y hay un colapso del Estado, como lo dijimos desde Colombia, crisis política, donde aparecen las guerrillas, aparecen los paramilitares, los narcotraficantes, la corrupción dentro de la institucionalidad.
De pronto, con las guerrillas desde esa época, ustedes saben que pudimos hacer un tratado de paz con el M-19, que luego hicimos el tratado de paz con la FARC, que estamos todavía en esa transición, que no hemos podido llegar a más. Y los paramilitares, pues existen, pero ya no en tal magnitud como en esos años 80 y en los años 90. Viene el narcotráfico, que todavía vemos al país luchando en contra del narcotráfico, ¿cierto? Que se van unos, capturan a unos, matan a otros, pero vienen otros jefes diferentes, ¿cierto? ¿Y será que la corrupción ha desaparecido en su totalidad del Estado colombiano? Para nada. Nunca. Señora. Ay, ¿Por qué profe. se ríe Natalia del Estado colombiano? Porque Profe, porque en esta situación en la que estamos, en una situación que es a nivel mundial, y somos de los primeritos países en el mundo donde se están robando las ayudas. O sea, Profe, por decir algo, cuando ¿cómo no le se daron la voló, risa? perdón, cuando se voló Aida Merlano, también que iban a cambiar el INPED, que no sé qué, y ahí quedó todo. ahí quedó todo. Antes, ¿qué va a hacer el Estado colombiano por esta crisis? Van a salir más de 4.000 Presos. reclusos. Los van a soltar. A robar. Pues, a ver, los que ya son como de la tercera edad, que 65 y 67 años, pues no sabemos si cambiaron su mentalidad o todavía se van a poner a delinquir acá afuera, ¿cierto? No sabemos. Los que ya están próximos a salir, pues para ellos fue un beneficio, ¿cierto? Porque le van a acelerar la salida, no van a cumplir el tiempo para salir. Esos son como, y me falta un grupo que no recuerdo, esos son como los grupos más representativos. Ahí también tiene que ver las mujeres, pero las que están amamantando, las que están en embarazo, uno no sabe cómo hacen para estar en embarazo, bueno, con las visitas que le realizan en la cárcel, ¿cierto? Pero sí, tremendo me parece, porque entonces, si estamos viviendo en Colombia en una situación social tan crítica, ¿qué diremos con todo este mundo de personas en la calle? ¿Cierto? Donde vemos que sea por A o B, por la corrupción, por lo que sea, en nuestro país, el orden público no está muy bien, ¿cierto? Pero cuando yo digo orden público, no solamente me refiero a los atentados que pueda hacer la guerrilla existente en el país, sino también todos aquellos grupos al margen de la ley. Y no solamente los grupos al margen de la ley, la delincuencia común que vivimos, los de las motos, el sicariato, ¿vio? Todo eso ha aumentado. Entonces, ¿dónde está el poder del Estado? En este momento, ¿dónde está el poder del Estado que no ha avanzado en la lucha contra estos criminales? ¿Qué piensa usted, Estrellita Méndez? Tengo que decir los apellidos porque es que tengo la otra Estrellita. Pues a ver, espera. En cuanto a perdóname, Estrellita, yo le pregunto a Estrellita, muchos de ustedes no la conocen, pero Estrellita, el año pasado, yo creo que la familia Estrellita fue víctima de algo y no ha podido solucionar nada. Entonces, ¿qué piensas tú, Estrellita, acerca de eso? eso se va a complicar mucho más, porque sí, pues con lo del caso de mi familia, esta es la hora que todavía no se ha solucionado. Sí, hubo por ahí, eso ya hace unos 6, 7 meses que fue lo que pasó, y hasta el día de hoy, apenas hace por ahí unos meses, creo que fue que los cogieron, como se dice. Pero ahorita con lo que va a pasar de que van a sacar todos estos presos, si ellos hacen unos, ¿cómo es que se dicen? Unos papeleos, y si tienen un buen abogado, un acuerdo.
Sí, hacen un acuerdo y ya vuelven y salen a la calle a seguir haciendo lo mismo. Entonces, o sea, eso no, el poder del Estado en cuanto a eso no Entonces, está muy pensaríamos que al devaluado, Estado, no creemos. pensaríamos que al Estado le hace falta mano más dura para combatir la delincuencia, ¿cierto? Cualquier tipo de delincuencia que sea. Porque es que no solamente fue en los años 80 o en los años 90, casi que todas esas conductas se han venido replicando también en pleno siglo XXI, ¿cierto? Y es muy bonito cuando ellos están haciendo campaña política que nos prometen, es que va a pasar esto y es que va a pasar lo otro. Y a lo último vemos que el Estado, pasan 4 años y el Estado no hace nada por combatir lo que es la delincuencia, llámese guerrilla, delincuencia común, las BATRIN, llámese en como se llame. Pero en esos años 80, entonces, como ustedes saben, el país era víctima de la violencia. El gobierno necesitaba una salida urgente, pero una salida urgente del conflicto donde estaba, de la corrupción que había, porque recordemos que yo les había contado que todo el gobierno estaba infiltrado por el narcotráfico, no se sabían quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, ¿cierto? Entonces el gobierno pensó que a través de la Constitución de 1991 iba a poder organizar la crisis que hay en este momento, que había en ese momento en nuestro país. Entonces, de las personas más versadas que existían en Colombia, entre ellos fue Petro, Navarro Ward, los estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional, y ustedes hicieron una investigación al respecto, ¿cierto? Vinieron y redactaron la Constitución de 1991, haciendo énfasis en los derechos, en las libertades, en la paz, en las garantías constitucionales, en la democracia y en el Estado de Derecho. Porque la Constitución que nosotros teníamos era muy obsoleta y era del año 1991 y ya las conductas habían cambiado mucho con el pasar del tiempo, ¿cierto? Entonces estábamos pidiendo a gritos esa Constitución de 1991, como hoy, en el siglo XXI. Dice Sonia Zamorano, la opinión de Sonia Zamorano y de muchas otras personas de derecho, que la Constitución está pidiendo a gritos que sea también transformada. ¿Por qué? Porque es que aparecieron unas nuevas conductas que no existían, entonces no sabemos ya cómo tratarlas. Recordemos que en Colombia las normas de normas está por encima de cualquier ley y de cualquier decreto nuestra Constitución política. Y ojo con eso, recordemos que la encargada de velar porque se cumpla la Constitución política en Colombia es la Corte Constitucional. No se les olvide, porque qué dicha yo preguntarles en un examen y ustedes me salgan con otra corte. Recuerden que es la Corte Constitucional, no se les vaya a olvidar. Claro, profe, de todas maneras, 30 años uno rigiéndose con unas normas de hace 30 años, Colombia ha cambiado demasiado. Imagínense, veníamos con la Constitución de 1886 y solamente hasta 1991 se promulgó la nueva Constitución. Eso es casi 100. Mucho tiempo, ¿cierto? Y uno dice, Dios mío bendito, entonces, ¿qué hacía Colombia en ese sentido? Entonces, queridos alumnos, desde que promulgaron la Constitución de 1991, cambiaron algunas conductas. Esa Constitución la promulgó, ¿quién me puede decir quién promulgó la Constitución de 1991? Gaviria no fue. Muy bien. El presidente Gaviria le tocó promulgar la Constitución de 1991, que trajo
como muchos mecanismos de defensa y participación para nosotros los ciudadanos, que los vamos a ver más adelante y de ese sería nuestro segundo parcial. ¿Listo? Entonces, ¿qué mecanismos trajo? Trajo el habeas corpus, trajo el habeas data, trajo las acciones populares, trajo la acción de cumplimiento, la acción de grupo, eso en los mecanismos, y la acción de tutela y el derecho de petición. Eso en los mecanismos de defensa que los vamos a ver más adelante. Y en los mecanismos de participación, entonces vino el plebiscito, vino el cabildo abierto, la revocatoria del mandato, el referendo, el plebiscito y todas esas cosas. Desde ahora les digo que cuando veamos los medios de participación ciudadana nos vamos a encontrar con la revocatoria del mandato, y nosotros tenemos una versión diferente a lo que es una revocatoria del mandato, y la mayoría de la gente en Colombia piensa que al presidente de la República se le puede revocar el mandato, y aquí en Colombia no se le puede revocar el mandato al presidente de la República por ningún medio. De pronto, cuando subió Santos en las segundas elecciones, ustedes se dieron cuenta que, no sé si les tocó, que en la calle estaban recogiendo firmas. Ustedes sí se dieron cuenta. Y las firmas era para revocarle el mandato al presidente de la República. Entonces yo una vez me le arrimé, o no, se me arrimaron a mí y me solicitaron que por favor firmara para revocarle al presidente Santos pues su mandato. Y yo le dije, venga, ¿y cuándo fue que reformaron la Constitución política? Porque es que al presidente no se le puede revocar el mandato, se le puede revocar a los alcaldes, a los gobernadores, a un ministro, a un director de los organismos descentralizados, pero al presidente de la República no. Entonces la señora me dijo... Profe, y con un golpe de Estado... Sí, ya vamos para allá, Eliana. Entonces la señora me dijo, no importa, con esas firmas nos vamos a organismos internacionales para que le revoquen el mandato al presidente Santos. ¿Ustedes piensan, muchachos, a ver, pongamos los 5 sentidos, que un organismo internacional podría revocarle el mandato al presidente de la República? Valentina, ¿qué dices? No han podido con más. Yo creo que no. Profe, yo creo que no, porque eso no es como jurisdicción de ellos, eso es algo interno del país, no sé. Entonces no se les puede revocar definitivamente el mandato, ¿cierto? Uno diría, Dios mío, ¿en qué país vivimos? Y ya estamos viendo en qué país vivimos. Eliana tiene la razón. La única forma como se puede quitarle el mandato a un presidente de la República es mediante un golpe de Estado. Pero el golpe de Estado no se hace a través de la policía. El golpe de Estado lo debe dar el Ejército Nacional. Si el Ejército da un golpe de Estado, adiós presidente. Adiós presidente. Recordemos que el único golpe de Estado que ha tenido Colombia, ¿cuál fue, Andrés? Hola Andrés, ¿cuál fue? Rojas. Ah, el de Rojas Pinilla. Rojas Pinilla, sí. El de Rojas Pinillas. ¿Y él era del Ejército o de la policía? Del Ejército. El Ejército, profe. Entonces, profe, es mediante un golpe de Estado. Recordemos que en Bolivia, el pueblo este año presionó mucho para que se fuera Evo Morales, ¿cierto? Hicieron todo lo que ustedes vieron en televisión, protestas, pero ellos no lo pudieron quitar del gobierno. ¿Qué tuvo que hacer el Ejército? Decirle, entréguenos el poder. Casi que por la presión que tuvo el pueblo bolivariano, el Ejército le tocó venir y decirle, venga, esto no se va a solucionar, van a haber muchos más muertos, entonces entréguenos el poder. Y tuvo que entregar el poder al Ejército y así pues ya poder reemplazar a la persona que iba a estar en el poder, pero mire que fue también a través del Ejército. La policía no lo puede hacer, Estrellita. Profe,
Es que él le hace una pregunta. Dímelo. ¿Por qué a Maduro no lo han podido bajar del mandato? O sea, ¿por qué no le han podido hacer un golpe Porque de estado? recordemos que el ejército... Ah, bueno, pero antes de responderle a Estrellita, yo le quiero decir a ustedes, queridos alumnos, que no creo que en este momento en Colombia vaya a haber un golpe de estado, porque a nivel mundial, si hay un ejército leal al presidente de alguna nación, es el ejército colombiano. Entonces, por eso no ha podido haber ninguna nación. Estrella o Estrellita 2, te voy a decir por qué. Porque el ejército, al igual que acá, el ejército de Venezuela es muy leal al presidente. Además que los altos mandos del ejército también están involucrados en todo este escándalo que ustedes están viendo de narcotráfico, donde Profe, pero ¿por qué? Dime. ¿Y por qué la ONU no ha podido intervenir? Porque es que eso es lo que tratan de evitar, Estrellita, porque si intervienen, entonces ya no sería la guerra contra Venezuela, sino que también sería la guerra contra China y la guerra contra Rusia, que son países aliados a Venezuela. Venezuela, entonces imagínense cómo sufriría Colombia si ahora con el precio a la cabeza que le puso Maduro, Donald a Maduro y a todas las altas esferas del gobierno de Venezuela, ya están peleando con nosotros, porque si Estados Unidos interviene, lo puede capturar, porque pues ya es un hecho que las investigaciones todas llevaron a que Maduro sí verdaderamente es hace narcotráfico, además que parece que es el que dirige el Cartel del Sol, que es un cartel bien fuerte y es aliado del Cartel de Sinaloa, y Estados Unidos entra y lo captura. La entrada sería por Colombia. Entonces, imagínense cómo se nos va a volver a nosotros la situación en Colombia, ¿cierto? Porque ellos reaccionarían inmediatamente, y Maduro lo ha dicho y señaló que por dónde puede entrar Estados Unidos a Venezuela, pues fuera por el mar territorial, que lo haría desde Colombia. Y recordemos que el presidente Iván Duque está también contra el narcotraficante, y esa operación es Operación Orión. No sé cómo es que se llama la operación actualmente, pero hay varios países que están unidos para ese tema. Y yo creo que le quedan casi como... pero que le queda casi como muy poquito tiempo a Maduro en el poder, porque si es narcotráfico, créanme que que entran y se lo llevan. Además que parece que por los tantos dólares yo también lo vendería, ¿cierto? Hay alguien de un alto mandatario del gobierno que es el que le está dando toda la información a Estados Unidos, y ese va a ser el que se va a llevar la recompensa que hay. Pero de pronto esta vez sí cae. Lo que pasa es que ahora pues con la situación del coronavirus y todo, pues la cosa está muy retardada, y a Donald pues con lo que se ha presentado en Colombia, que se declaró la pandemia para todos los estados, entonces yo me imagino que eso ha estado lento, pero que lo hacen, sí lo van a hacer. Incluso recordemos que al presidente, al segundo presidente que hay, le pidieron también pues que él renunciara. Es que a él le han hecho varias propuestas y él no ha querido atender ninguna propuesta. Entonces, Guaidó sí aceptaría también dejar el poder que tiene en este momento para que hicieran nuevas elecciones, pero Maduro dijo, no, yo soy el presidente y no acepto. En esto se me va a volver a cortar, pero yo me vuelvo a comunicar con ustedes. Entonces, la Constitución de nosotros sí está muy viejita, han salido nuevas formas, han salido nuevos conflictos sociales. Entre más avanzamos en el tiempo, hemos visto más corrupción del Estado. Hemos visto
en esta etapa en que estamos viviendo en Colombia, un Congreso completamente apático a lo que le está sucediendo a la población colombiana, ¿cierto? No hemos visto el primer representante a la Cámara ni el primer senador que diga, venga, esto es así, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo el Centro Democrático? Aprovechando la coyuntura que hay en este momento en nuestro país, está pasando un decreto en donde rebajen el número de senadores y representantes a la Cámara que hay. No importa que venga al Centro Democrático, pero eso me parece sensacional. Sensacional, sensacional, porque es que es mucha la gente, mucho lo que se les paga para que en este momento ellos estén allá quieticos, sin hacer nada por el pueblo que tanto está necesitando, ¿cierto? Gracias a Dios, nosotros pues tenemos más o menos modito, pero hay otra gente que no tiene forma como en este momento enfrentar la pandemia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Eliana, ¿alguna pregunta? Profe, Angie. Entonces, profe, entonces yo veo que hay muchos gobiernos que le invierten demasiados recursos a lo que es el ejército. ¿Será debido a eso? Bueno, recordemos que aquí estaban pendientes, sí, puede ser. Aquí estaban diciendo que por favor le bajaran los recursos que tenía el Ministerio de Defensa para la guerra y que los trasladaran para lo de la pandemia y que no se aceptó desde el punto de vista del ministro de Defensa ni de la misma presidencia, porque verdaderamente Colombia lo necesita. El presidente sacó pues el decreto donde dice que los que ganen más de 10 millones de pesos, empleados públicos y privados, deben dar la tercera parte o el 10% de su salario para subsidiar lo que es lo de la pandemia. Pero no tocó para nada ni a los representantes a la Cámara ni a los senadores. Recordemos que aunque ellos prestan una función pública y que están en la rama legislativa, pues el gobierno los dejó a ellos por fuera, ¿cierto? Entonces eso da mucha tristeza en el momento. Entonces vemos lo que me dijeron, el país todavía existe la crisis política en cuanto a la corrupción. ¿Quién era que me decía, mire que se están hurtando las ayudas que llegaron para Sí, atender profe. la pandemia? ¿Quién fue, Estrella? Dime. Pues esta semana yo estaba haciendo ruta por estos sectores que son muy vulnerables, que son Sí. La Mariela y Salvador Allende. Y yo me quedé aterrada, se supone que eso dan una plata para unos mercados muy buenos para estas personas, ¿cierto? Sí. Un mercado que por lo menos les dure 8 días. Sí. Y yo vi los mercados que les estaban dando y eso era una miseria. Y además esta ciudad es muy corrupta. Esta ciudad es muy corrupta. O sea, la ¿Cuál? mitad ¿El se la Quindío? ponen para ellos, el Quindío, sí. Los políticos son muy corruptos, la mitad se cogen la mitad para ellos y la mitad para... Y le estaban dando un mercado que era un aceite, una panela, una libra, o sea, una cosita de que eso no le alcanza, no, pues por ahí yo creo que para 2 días o para un Qué día, porque son pecado. familias muy numerosas. Me da mucho pesar. Igual estamos Porque- viendo con los restaurantes escolares, ¿cierto? Que sí, dicen la que lo que cancelaron. están dando eso no les alcanza a los niños para un mes. Entonces es Es una miseria. Yo, profe, yo digo pues que no importa lo que den, ¿sí? Sino que sea como realmente justificable a lo que ellos facturan. Porque si yo no tengo comida, a mí me dan un aceite, una panela, un arroz, yo sería feliz. Pero es que ellos los facturan por Pero más. ellos, ese es el problema, ese es lo que está viendo, que ellos están facturando una libra de arroz en 7.000 pesos. No, están el atún a 10, el atún a 20.000 pesos. Las noticias dijeron Por eso, también. entonces ese es el detalle, o sea, no es lo que den, sino en cómo lo están facturando, haciéndonos creer a nosotros que nos están dando un mercado de 500.000 pesos cuando en realidad no se gastan ni 100.000 pesos, pero el resto sí se lo cogen para ellos. Ese es el detalle con eso.
Entonces, eso, Linda, Ay, eso será lo de las corrupción. cédulas. ¿Lo de las qué? Lo de las cédulas también, que Ese aparecieron escándalo sí pues, fue cédulas. tremendo. Ahí fue Pero donde... eso de la cédula solamente pasó con el Fondo Solidario, porque en el del IVA no. Pero es que dicen que esas mismas cédulas fueron las que votaron en las elecciones pasadas. Eso lo había dicho Aida Merlano cuando se fugó, cuando empezó a dar declaraciones, y pues no le creyeron. Obviamente por eso ella se iba a fugar. Por eso fue que se fugó, porque ella sabe muchas cosas que en realidad son ciertas, pero que ella iba a quedar hundida. Y ahí fue donde se dieron cuenta que todas esas cédulas que aparecieron de personas que, es más, de personas que están hasta ya muertas, como se dicen, las estaban usando para Ese votos. escándalo fue tremendo, y más que la registraduría dijo, nosotros no tenemos que ver nada con eso. Entonces, así que se lavaron las manos. Qué corrupción. Linda, ¿tú qué opinas? Profe, sí, es mucha corrupción la que se está viendo. Pues el presidente dice que va a poner mano dura y esperemos que así sea. Natalia, ¿qué opinas? Profe, yo la verdad opino que eso da mucha tristeza, saber de que hay personas que de verdad están pasando por situación difícil y no han recibido ni una ayuda. Hay dos cosas. Uno, pues pienso yo, hay familias realmente que lo necesitan. Sí. Y hay otras familias, igual yo también vi los mercados, la verdad no es mucho, pero profe, hay familias que son humildes, que viven mal, pero no piensan que tienen 4 o 5 hijos, son familias numerosas. Y pues si nosotros no pensamos, si no cambiamos esa mentalidad de vivir en la humildad, de vivir ya rayando en la pobreza, ¿para qué tengo más hijos? Son personas humildes, sí, pero también hay que empezar también como a cambiar esa mentalidad de que porque soy humilde y vivo mal, entonces mis hijos van a tener que seguir viviendo igual. Me estoy saliendo del contexto, pero también ahí empieza el foco de la corrupción. Son las familias que más ayudas tienen, que Jóvenes en Acción, que si tienen los niños estudiando como que les dan un subsidio, que ahora lo de la devolución del IVA por vivir en estrato 1 y 2, que el adulto mayor, que el CISBEN, o sea, son familias que tienen muchos beneficios. Miguel, ¿tú qué piensas? Ah, qué pena, Natalia, dime. Dime, y, profe, Natalia. pues también sí, el gobierno, pues hay mucha corrupción y por eso son puestos también que son tan peleados. Y siempre son las mismas familias, las familias que tienen más poder y siempre quieren tener más poder, precisamente por eso, porque hay plata de por medio. Miguel, ¿qué piensas? Pues yo pienso que sí hay demasiada corrupción, pero pues igual hay algunos campos que se están cumpliendo con esto. Por ejemplo, yo trabajo en una cadena de mercado y lo que son hogares como los de bienestar familiar y eso, ellos han estado pues en una constante compra de los artículos. Y pues nosotros hemos despachado bastante mercancía y ellos están cumpliendo pues para los niños. Me parece que sí había un poco de ayuda, que se roban mucho, sí, pero pues yo pienso que sí había un poco de ayuda para ellos. Gracias, Miguel. Diego, que está tan calladito, ¿qué piensas? Si me saca, me vuelvo a conectar, señor.